Es un placer estar de nuevo con ustedes. Les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Esto es Tao y Economía, su canal en YouTube para las redes sociales Martín Valores Inmobiliaria y Proyecto UBIT. Un nuevo miembro de la familia, una gatita rescatada. Parece que la vinieron a perder por estos lados. Bueno, ganó Trump. Increíble, asombroso. A todos nos sorprendió. En lo personal creí que iba a ser una contienda muchísimo más dura, que iban a tardar varios días decidiendo si este o aquel era el ganador, y fue tan contundente que en pocas horas ya estaba listo. Ya se sabía quién iba. Y es que todos los que apoyamos a Trump en los procesos electorales anteriores teníamos, hasta hace unos pocos días, síndrome postraumático por lo que ocurrió en las elecciones del 2020. Entonces estábamos muy preocupados que volviera a darse un fraude como el que ocurrió en el 2020. Por dicha y gracias a Dios, y debido al esfuerzo de los republicanos en Estados Unidos, o no lograron hacer fraude, o el fraude que hicieron no fue suficiente debido al alto volumen de votos a favor de Trump, que hicieron imposible la efectividad de un posible fraude. Para entender qué fue lo que pasó, hay que remontarse al 2019, cuando en las primarias de los demócratas, Kamala Harris participa en contienda contra Joe Biden, Tulsi Gabbard, otras gentes más. Y en ese momento ella se retira al saberse que tiene, si acaso, un 1% del apoyo de los votantes demócratas. Desde en ese entonces ya tenemos constancia clara de su muy alta impopularidad. Y es que, miren, ella carece de la educación necesaria y de la personalidad que se requiere para ser un buen político o una buena política. Simplemente es pésima. Recurre a todo tipo de artimañas bastante chabacanas para evitar contestar preguntas fundamentales, con lo cual no se logra que el electorado forme una opinión clara de qué es lo que va a hacer. Además, la campaña de Harris se dedicó a hacer sentir mal a las personas, a decirles que tenían que votar porque de lo contrario iban a ser señaladas como machistas, racistas, en fin, todo tipo de apelativos negativos, cuando al mismo tiempo la población está empezando a sufrir, o más bien lleva rato sufriendo, los efectos de la inflación. Con respecto a la inflación, hemos hecho bastantes vídeos que explican de dónde viene, por qué ocurre, cómo se comporta, y pues si es necesario, si tienen interés, podemos volver a hacer un vídeo. Solo falta que hagan un comentario en la sección de comentarios de este vídeo y entraremos a hacer un análisis exhaustivo, otra vez más, con muchísimo gusto, del fenómeno de la inflación. Bien, el punto es que a esta altura, luego de 4 años de un gobierno de Biden totalmente errático, totalmente inconsistente, con un sinnúmero de burócratas comportándose de una forma realmente extraña, burócratas absolutamente inútiles, no preparados para su función, el pueblo se hartó. Y como suele suceder,
ese sentimiento no siempre se logra reflejar debidamente en las encuestas. Las encuestas decían que era una campaña muy reñida, en el sentido en que iba a ser difícil definir cuál de los dos candidatos iba a ser el ganador, porque se creía, otra vez equivocadamente, que los demócratas tenían un apoyo que no era tal. Cada vez que se le preguntaba a Kamala cuál era su plan para mejorar la condición económica de la población estadounidense, recurría una y otra vez a una ensalada de palabras. Usualmente iniciaba la respuesta diciendo: provengo de una familia de clase media, lo cual es absolutamente falso. Ella, por su ascendencia india, ella proviene de la casta más alta de ese país, que es la casta Brahman. Y, en fin, vivió en Canadá en un barrio de lujo, asistió a colegios privados bastante caros. Y Candace Owens, por ejemplo, demuestra en una investigación que ella llevó a cabo recientemente que en realidad los orígenes negros de Kamala son sumamente dudosos. Es más bien, por lo que ella logró descubrir en su investigación, que es, además de origen indio, es de origen más bien irlandés y judío. Entonces, ella no es realmente una representante de la comunidad afroamericana, por ejemplo. Eso pesó mucho a la hora de que la población negra en Estados Unidos le negara su voto. Para agravar aún más las cosas, apenas tenía oportunidad, fuera la pregunta que fuera, pero es de vital importancia comprender que cuando la pregunta era ¿qué vamos a hacer para tener más comida en la mesa? Porque estamos teniendo cada vez menos comida en la mesa. Saltaba a insultar a Trump, a decir todas las barbaridades que Trump hace, hizo y va a hacer. Y el pueblo no es tan tonto. De hecho, no es nada tonto. Y no se la creyó. El pueblo vio que Kamala no tiene preparación alguna. Y se la imaginó, ciertamente, y muchos de los contendientes del lado opuesto mencionaron, imagínese a Kamala negociando con Putin, con Xi Jinping. Simplemente se la devoran porque ella no está capacitada. Eso es muy obvio. Se debe reconocer que los progresistas del mundo, creo yo, y esto se lo dice una persona que toda la vida fue progresista hasta hace unos años, que estudié la economía según la escuela austriaca, y eso hizo que mi pensamiento ideológico virara 180 grados y me hice libertario. Por tanto, me siento capacitado para criticar no el progresismo, porque conceptualmente hablando, el progresismo sigue siendo una forma ideal de pensamiento en la teoría, porque lo que ocurrió es que el establecimiento cooptó el movimiento progresista, así como cooptó los movimientos de las minorías, llámese LGTBQ, llámese conservación, que de la noche a la mañana dejó de llamarse conservación y pasó a llamarse primero calentamiento global, y cuando vieron
que no se calentaba después de algunas décadas, empezaron a llamarle cambio climático. Todos estos movimientos de lo más noble que ha creado la humanidad fueron cooptados por esta gente para desarrollar quizá la última o penúltima fase de una ingeniería social malthusiana que obviamente inició hace unas décadas y que encuentra en el presente una culminación, la cúspide de este lavado cerebral colectivo en el que el progresismo entra de lleno a desarrollar y sin límites un pensamiento mágico que lo aísla completamente de la realidad cotidiana y le hace perder la capacidad de escuchar a los demás. Se le llama caja de resonancia. También puede ser concebido como una zona de confort con caja de resonancia que de manera totalmente irracional les hace creer en una supremacía muy egoísta, muy egocentrista, en la que si alguien tiene un pensamiento que no es afín al mío, por ejemplo, entonces yo como progresista tengo derecho a insultar, a denigrar, a burlarme de aquel que no piensa como yo, porque yo al tener el visto bueno de una supuesta colectividad, que en realidad no es más que una limitada sumatoria de cajas de resonancias, al tener yo esa autorización de parte de este grupúsculo, puedo hacer lo que me dé la gana, inclusive definir que 2 y 2 no son 4, porque me agrede, porque me ofende que la matemática sea así. Demando y exijo que 2 y 2 sean 5 o que 2 y 2 sean 6 o 1000, porque, y aquí viene lo más increíble, en serio, frecuentemente recurren a la teoría cuántica, donde todo pierde sentido. Ciertamente, la mecánica cuántica, que es algo que, dicho sea de paso, nadie sobre esta tierra puede explicar, aunque haya profesores de mecánica cuántica o de física cuántica, ciertamente hay clases, hay exámenes para aprobar una materia que lo que ocurre es que en la experimentación de la física cuántica siempre el experimento va a resultar como se esperaba. Eso nos dice que es verdad lo que la física cuántica está demostrando una y otra vez. Y gracias a eso existen transistores, gracias a eso se desarrolló, por ejemplo, la capacidad para tomar fotografías de rayos X. Se logró toda la digitalización de hoy que me permite estar con ustedes a través de la informática. Sin embargo, no hay una persona sobre la Tierra que logre explicar por qué ocurre lo que ocurre en el campo de la física cuántica. Y siendo así, recurren a esa materia inexplicable para explicar por qué 2 y 2 pueden ser 10.000 si a mí me nace que sean 10.000. El problema es que eso no es cierto. El problema es que eso es una falacia y a partir de ese desconocimiento de que lo que están hablando es totalmente falaz, logran esta sumatoria de cajas de resonancia que en un frenesí cuasi salvaje les hace aislarse de la realidad de una forma tan brutal que haya en el resultado electoral de hace pocos días del proceso electoral en Estados Unidos la culminación de su aislamiento. Ahora, por supuesto, comenzamos a ver los comentaristas
de la prensa corporativa, todos absolutamente a sueldo del establecimiento, que es obviamente demócrata, ellos empiezan a señalarse unos a otros buscando culpables, chivos expiatorios, y en una primera fase, la inmediata posterior al triunfo de Donald Trump, ha prevalecido que esto ocurrió porque la población, más de la mitad de la población en Estados Unidos, disculpen que me ría, pero es que es tan cómico, se volvió machista, se volvió racista, xenófoba, fascista, póngale. Todos los apelativos calificativos despectivos le caben como explicación de por qué pasó lo que pasó. No es, según ellos, la razón, por ejemplo, económica. No, porque ¿por qué no lo pueden ver así? Porque ellos tienen grandes sueldos, son comentaristas de grandes cadenas de televisión, ganan muy bien y no notan el hambre, no notan la carestía, no la perciben. Entonces no pueden entender cuál es la razón principal. La razón principal es una razón económica. Y en esto hemos sido muy claros desde el principio, desde el 2013 que comenzamos con este canal. 2015 comenzamos con este canal, 2013 comenzamos con Martín Valores e Inmobiliaria. Todo lo que hemos hecho, todos los análisis geoestratégicos y políticos que hemos hecho son con base primordialmente en el campo económico. Uno de los más grandes fallos de la campaña de Kamala fue apelar a los republicanos progresistas para que votaran por ella, para lo cual se asoció a Liz Cheney, hija de Dick Cheney, quien hace apenas una década era considerado el enemigo público número uno por parte de los demócratas, ya que fue el promotor de la guerra en Irak, que causó la muerte de 1 millón de personas. Imagínense a los demócratas fundamentalistas viendo a su candidata, ligarse con este tipo de personas, lo que llaman los neocons en inglés, los neoconservadores, que indistintamente de si son de derecha o de izquierda, si son republicanos o son demócratas, son promotores acérrimos de las guerras infinitas, las que nunca terminan. Son guerras lavandería, porque son hechas para lavar dinero, no son en ninguna medida para preservar la democracia, ni instaurar la democracia en ningún lugar. No, es simplemente lavar dinero y además por medio de la compra y venta de armas, con lo cual el complejo industrial militar se ve beneficiado continuamente. Recordemos que la guerra es uno de los 3 mejores negocios del mundo. Esto nos conduce a observar en Kamala un eterno, un constante vaivén ideológico donde en una época, hace unos años, dijo varias veces y muy claramente que bajo ninguna circunstancia ella iba a aprobar ninguna ley que promoviera la extracción de petróleo por esquistos, en inglés llamado fracking. Y apenas fue nominada, que eso es un tema del que vamos a hablar pronto, la supuesta nominación, una vez que ella está entronizada en esa candidatura, cambia su postura y dice que está a favor del fracking. En política uno no puede tener esos vaivenes ideológicos tan repentinos, so pena de perder una gran parte de sus seguidores, porque no va con lo que se había establecido como un acuerdo. Eso es el peor de los errores políticos que alguien puede hacer. Pasemos ahora a hacer un análisis económico, pero antes quiero pedirles un favor muy especial. Quiero que vayan
a www.proyectoubit.io. Entren al sitio web que hemos desarrollado en los últimos años, a duras penas, con las uñas, pero que a la vez estamos muy satisfechos del avance que hemos logrado. Entren a este sitio web, lo disfruten, pues tiene mucho contenido, tiene fotografías, artículos, vídeos, y el tema central es que es una plataforma de educación en línea. Educación para el nuevo paradigma. Entran a donde dice cursos y escogen el curso que quieran. Tenemos Bitcoin desde la A hasta la Z. Metales preciosos, estoy trabajando todavía en ello. Estoy desarrollándolo. Este es un curso gratis que se llama Siémbrelo en casa. La idea es la agricultura orgánica urbana para la seguridad alimentaria. Historia del pensamiento económico es la forma en la que las personas no especializadas en economía podemos empezar a entender cómo es que funciona la economía, haciendo referencia a la historia del pensamiento económico. Y podemos entonces empezar a desarrollar las estrategias adecuadas para la crisis que se avecina. Proyectoubit.io, un sitio web con la plataforma de educación en línea que da las herramientas necesarias para el cambio paradigmático global que está ocurriendo en estos momentos. Esta extraña forma de hacer campaña pudo haber funcionado antes del 2020, pero ¿qué es lo que ocurre en ese año? La pandemia. A partir de ahí pudimos observar un montón de empresas quebrando, prácticamente la mitad de la humanidad quedó sin empleo. Los gobiernos tuvieron que emitir enormes cantidades de dinero nacido del aire para evitar el hambre en sus diferentes países. Y esto lo que hizo fue desatar la inflación, que se refleja, por ejemplo, en la subida de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos en más del 2000% en el año 2023. No hay negocio que soporte eso. Sin embargo, esta técnica de crear dinero nacido del aire ha venido ocurriendo en las últimas décadas y ellos consideran que ha sido un gran éxito. Claro, visto desde el punto de vista de ellos, que instauran un sistema basado en la deuda. Esto no es una especulación. En el 2015, el Banco de Inglaterra publicó un artículo en el que explica claramente cómo es que funciona el sistema. Funciona mientras haya deuda. Al no haber deuda, el sistema deja de funcionar. Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún momento todos los activos ya están colateralizados. Ya no hay cómo hacer que los bancos presten, porque aunque hay mucho dinero circulando, ya no hay forma de respaldar, por mucho dinero que se ponga, las operaciones bancarias. Y el sistema colapsa. Repito, no es una opinión personal. Y este es solo un dato. Hay muchos más, pero como es tan contundente, porque viene del Banco de Inglaterra, es que lo estoy mencionando. Y vean, les voy a demostrar que sí es posible entender esto que les acabo de decir. Simplemente reduzcamos la escala. Pongámonos a nosotros mismos o a un familiar. Siempre tenemos en toda familia algún tío un poco descarrilado que gasta más de lo que tiene. Y por mucha herencia que reciba, si gasta más de lo que tiene, termina perdiendo
lo que heredó, termina perdiendo su capital. Con los países es igual y con el mundo es igual, se lo demuestro. Hace unos años, un par de años, 3 años, ya se sabía que el mundo le debía, no se sabe a quién, 3 veces su Producto Interno Bruto. Y uno se pregunta, ¿será que le debemos a Marte? ¿Será que le debemos a Júpiter? No sé si logran captar, aunque es abstracto, este punto tan interesante. ¿A quién es que se le debe? Es que el sistema está basado en la deuda. Todos le deben todo a todos. Por conclusión, nada es real. Esa riqueza que hemos venido acumulando no es una riqueza real. Es dinero nacido del aire. Puros asientos contables. En algún punto, por mucho que sea promisorio, el precio del Bitcoin, hoy en $81,000 por cada uno de ellos. Por mucho que nos guste el triunfo de Trump, estos dos factores no pueden evitar el colapso económico que viene. Este asunto del colapso económico venidero es matemático. No es la pregunta de si va a ocurrir, sino cuándo. Y dejemos algo en claro, no es que no nos guste el Bitcoin, al contrario, nos gusta tanto el Bitcoin que tenemos una empresa que se llama Proyecto UBIT. UBIT son las siglas de Universidad el Bitcoin. Ven, somos promotores de Bitcoin. Creemos profundamente no solo en Bitcoin, sino, más importante aún, en la tecnología Bitcoin. Pero lo cierto es que aunque hemos pronosticado y acertamos años antes de que llegara a 50,000, dijimos que iba a valer 50,000 y hemos dicho que valdrá más de 100,000, lo cierto es que ese precio del Bitcoin puede ser muy engañoso. Lo cierto es que cuando pronostiqué que valdría más de 100,000, no había considerado que el sistema iba a ser capaz de seguir produciendo aún más dinero nacido del aire. Nuestro argumento del dinero nacido del aire inicia desde el 2013 y para otros blogueros inició años antes, porque este sistema lleva décadas. Y en aquel entonces, repito, no había considerado la capacidad tan increíble de seguir generando dinero nacido del aire. Por ejemplo, en el 2016, en febrero, aparecieron los intereses negativos. Después apareció la forma de crear liquidez por medio de las reposiciones reversas nocturnas de la Fed, tema del cual llamamos la atención en octubre del 2019, pronosticamos que un colapso muy grave iba a ocurrir relativamente pronto y unos 6 meses después aproximadamente se declara la pandemia. El punto específico al que me quiero referir es que el precio del Bitcoin está subiendo con respecto al precio del dólar, o es a la inversa, que el dólar está devaluándose y se refleja esa devaluación en el precio del Bitcoin. Esa es la incógnita. Y podemos observarlo en el precio del oro. Desde el momento mismo en que Nixon quita el patrón oro que respalda al dólar al presente, tenemos la constancia en la gráfica que subió más de 700 y pico %. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? Puede interpretarse de dos maneras. Sin ninguna razón, el oro ha subido una barbaridad en unas décadas. O lo que estamos viendo es la devaluación del dólar reflejada en el precio del oro. Lo mismo pasa con Bitcoin. No puedo yo sentirme
seguro de que ese sea $81,000, $82,000 quizá, el precio del Bitcoin hoy, sin considerar el factor tan importante de la creación de dinero nacido del aire desmedido a partir de la pandemia para acá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que creo que va a ocurrir? Esto lo he dicho antes. En algún punto, absolutamente todos los activos caen a cero por las llamadas al margen. Eventos que se han verificado en épocas anteriores, llámese 2008, llámese 1929. Las llamadas al margen generan por un corto lapso de tiempo una pérdida absoluta de valor de todos los activos. Es una fase que dura muy corto tiempo. Ahí mismo empieza a valorarse las acciones que son fundamentales, que no se basan en la especulación, sino en que tienen mercados muy sólidos. Va a subir enormemente el precio de los metales preciosos, del Bitcoin y de algunas criptodivisas. Sin embargo, no creo que haga falta que supere los $30,000, porque el dólar mismo va a tener que ser reinventado, por decir algo, reestructurado a nivel de ingeniería financiera. Entonces, a grosso modo, a como yo lo veo, lo que tenemos actualmente en el precio del Bitcoin es producto de la muy alta especulación gracias a la disponibilidad de un exceso de liquidez producto de la emisión de dinero nacido del aire, con lo cual compañías como BlackRock y otras han ido acumulando Bitcoin en enormes cantidades, haciendo que el precio suba desmedidamente. Todo esto se corregirá una vez que ocurra el colapso económico, y entonces veremos algo que no hemos visto hasta la fecha: la utilización de Bitcoin como divisa. Recuerden que Bitcoin es divisa y es activo al mismo tiempo. Hasta el momento solo ha fungido como un activo con un muy alto valor especulativo. Como divisa, hay algunas compañías que logran vender productos y servicios en Bitcoin. Sin embargo, esa oferta es aún muy reducida, lo que nos dice claramente que la fase de Bitcoin como divisa aún no ha empezado. Y es en esa fase en la que Proyecto Ubit cifra sus esperanzas, y este es un tema que pertenece más bien al campo de la futurología, si cabe la expresión. Espero verlos pronto. Les agradezco profundamente el hecho que me pongan atención, y particularmente les quedaré profundamente agradecido de que me ayuden a divulgar el proyecto Ubit para poder así continuar haciendo vídeos, porque es nuestra intención financiarnos nosotros mismos. Ya hicimos este gran esfuerzo empresarial, solo necesito de su apoyo en la divulgación de proyectoubit.io. Muchas gracias. Chao.